ojeada a tu realidad. Ñawi Media. Hola amigas y amigos de Ñawi Media, mi nombre es Quetzal Orozco y a partir de hoy les presentaré un especial acerca de los ecuatorianos que viven en el exterior y cómo están pasando la cuarentena por el COVID-19. Empezaremos con la historia de Gabriela Bernal, doctorante de la Universidad Católica de Lovaina. Soy profesora de la Universidad Central y por el momento me encuentro haciendo mi doctorado en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y estuve ahí hasta hace 3 semanas cuando decidí venir a Francia porque mi hijo estaba aquí. Entonces, viendo que la situación se ponía cada vez más complicada y yo no había visto a mi hijo desde hacía 2 meses, entonces dije, es preferible, viendo la evolución que estaba teniendo la situación, las medidas que se estaban tomando en toda Europa, preferí venir a verle a mi hijo en Francia. ¿Cuánto tiempo llevabas en Bélgica y cómo fue, digamos, el proceso de, de la llegada del virus y más o menos como que cuando todo el espacio en el que tú estabas se empieza a organizar? Yo estaba en Bélgica desde el mes de octubre, llegué a finales de septiembre y estaba prácticamente todo el tiempo ahí. Salí de vacaciones en Navidad, o empezamos a oír el tema del virus en Wuhan, pero como todo el mundo en las noticias y pues no nos llegaban y parecía muy lejano. En febrero la gente empezó a descontrolarse ya, desde principios de febrero las cosas empezaron a poner un poco más complejas y una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es que entre la segunda y tercera semana de febrero, un compañero chino, que es compañero de ahí del instituto donde yo estoy, nos mandó un mail diciéndonos que el virus estaba avanzando muy rápidamente en Europa y que él sugería que las autoridades del instituto donde yo estoy tomaran las medidas pertinentes, que la gente debería usar mascarillas, que deberíamos mantener 1 metro de distancia entre nosotros y bueno, todas las medidas que luego se fueron implementando. Solo que en ese momento la reacción de todo el mundo fue de, bueno, ¿qué te pasa? O sea, no son así las cosas. Eso pasó en China. Ayer le dijeron que básicamente no exagere. Lo que me resultó impresionante fue que una semana y media después estábamos en la locura total, porque ya los países empezaron, Italia empezó con toda la locura y pues en Lovaina, en la universidad mismo se encontraron algunos casos, ya empezaron 2, 3 casos en la universidad. ¿Cuál ha sido la diferencia entre toda esta vorágine que ha sido el virus en Bélgica y luego cuando te trasladas a Francia? ¿Cómo la gente lo vive? ¿Cómo se tomaron las medidas por parte del gobierno? Bueno, las medidas del gobierno en realidad en Bélgica han sido menos duras tal vez que aquí en Francia por el impacto mismo. Sin embargo, efectivamente está prohibido salir, están suspendidas las clases de la universidad nuestra, está suspendida todo el semestre ya cualquier tipo de actividad y todo se tiene que realizar por internet, por teletrabajo. Eh, la gente lo asumió, yo creo que con mucha más disciplina, salvo los jóvenes. Los jóvenes sí fueron tenaces porque como se supone que era un virus que solo mataba viejitos, entonces pues lo tomaron muy, muy deportivamente. Y yo siento que fue también un poco la situación que también se vivió en el Ecuador, ¿no? Siempre se sintió como algo que no me llegaba a mí, como algo ajeno a mí. Y a la medida que el virus crecía y crecía y que te fue tocando a ti más directamente, te fuiste dando cuenta de que en realidad no era un virus de los viejitos, era un virus que nos mataba a todos en última instancia. Acá en Francia las medidas son muchísimo más drásticas, más restrictivas. Tú tienes que inscribirte en línea para poder salir, para tener un salvoconducto. Solo puedes salir 1 hora al día y solamente 1 kilómetro cerca de tu casa. Y la policía está todo el tiempo patrullando los lugares donde estás y no se puede salir. Eh, Ahora, tampoco es que ha sido tan fácil de asumir por la gente, porque eh, ha supuesto un cambio radical en los ritmos, en la vida, en las cosas que hacías. Creo que en todas partes, ¿no? No es mucha diferencia ya. Y en todas partes hay gente que está indisciplinada, que no quiere, que se enoja, que se molesta, que reacciona con violencia, otros que lo asumen con más paciencia. ¿Cómo ha sido para ti el proceso
tomando en cuenta de que no resides en ninguno de estos dos países? Para mí ha sido una experiencia muy dura y muy compleja, sobre todo porque yo tengo un hijo. Mi beca no me permite que mi hijo venga conmigo, pero iba a estar demasiado tiempo acá, entonces como mi hermana vive en Francia, pues yo aproveché y dije, bueno, es más fácil que yo me venga una vez al mes desde Lovaina para ver a mi hijo a que no le vea a mi hijo durante todo un año. Primero fue el tema de la movilidad, cuando se empezaron a cerrar fue impactante. A mí eso me sorprendió muchísimo porque cuando estás acá estás acostumbrada o estaba acostumbrada a que las fronteras fueran muy fáciles de cruzar, de que te pudieras mover muy fácilmente. Era como un gran país donde no, donde circulabas muy libremente y con muchas facilidades además. Y cuando ya las fronteras empezaron a cerrar, eh, yo personalmente empecé a sentir una sensación de que me iba a quedar atrapada en un lugar y que no iba a poder verle a mi hijo. En el sentido de que estoy con mi familia ahora aquí, que preferí venir a Francia, ha sido un alivio realmente porque no estoy sola, porque estoy con mi hijo y estoy en mejores condiciones. Pero los compañeros, los amigos, las amigas que están allá, que son extranjeros, que se quedaron en las residencias de la universidad, por ejemplo, le están pasando muy, 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 muy mal. Porque los cuartos que te da la universidad son cuartos muy pequeñitos, muy, muy pequeñitos, donde entra una cama y un escritorio nada más. Tienes que compartir el baño con muchas personas y la cocina también. La sensación de agobio y de encierro sumado a la soledad es tenaz. Entonces, conozco, por ejemplo, un compañero mexicano que dijo, si me voy a morir así, prefiero irme a morir en México con mi familia. Vemos, por ejemplo, en el caso de España, que aparentemente habría un optimismo de las autoridades en los cuales se pensaría que el virus está, o sea, que la curva de infectados está aplanando y que hay una posibilidad de doblegar a la curva. Pero ¿cuál es la perspectiva en Francia, por ejemplo? Francamente, hay muchas versiones, no son, la mayoría no son optimistas. Por ejemplo, para el tema del regreso a clases, no hay una fecha oficial para el regreso a clases y se baraja la posibilidad de que no se regrese en este año escolar a clases acá en Francia por el tema de los recontagios que se pueden ir dando. Se han suspendido dos exámenes nacionales que hacen los estudiantes de los colegios, uno que hacen al final de lo que sería la educación básica en el Ecuador y el del bachillerato, que sería la prueba ser bachiller. Esas se han suspendido para este año. ¿Cómo se siente el trato digamos, la convivencia en comunidad en esta situación, en estos momentos en la que no puedes salir a hacer compras, en la que los negocios, la mayoría están cerrados y demás? ¿Cómo se vive en el lugar donde estás? ¿Cómo es la dinámica? Realmente a mí me sorprende mucho y me pone en cuestión algunas cosas de las reflexiones que se puede hacer desde y en América Latina, especialmente en el Ecuador. Acá las ciudades son ciudades pequeñas, la mayoría no tienen el fenómeno latinoamericano de estas megaciudades, estas megasurbes, no sé, estilo Ciudad de México o Lima o Bogotá o el mismo Quito, que son ciudades desproporcionadamente grandes. Acá no existe eso, salvo en las capitales, no sé, París, que tal vez sea una de las ciudades más grandes. Entonces, son ciudades más pequeñas con nexos sociales que yo creo que se están reinventando de alguna manera a través de las redes sociales. Yo hago parte de los grupos de mi comuna en Lovaina y también acá. Me sorprende infinitamente la cantidad de solidaridad que se despliega de forma más efectiva, ¿no? No es el discurso de la solidaridad en abstracto, sino de gente que dicen, miren, yo hoy voy a salir las compras, hay alguien que necesita algo, yo puedo ayudar a la otra persona. Estoy enferma con cáncer, leí hace poco una publicación de una señora, me siento muy sola, alguien quisiera charlar conmigo y bueno, otro tipo de solidaridad, ¿me entiendes? Una cosa efectiva, práctica, real, ¿no? O sea, no te vas a hacer amigo probablemente, cosa que yo creo que en el Ecuador no sé hasta qué punto esté teniendo lugar, porque esas solidaridades son solidaridades más familiares, más de grupo chiquito, de mi familia, lo más inmediato mi familia, tal vez los amigos, pero lo inmediato la familia y no más allá. Estas son solidaridades entre personas que
tal vez en otro momento ni siquiera se habían visto, no se reconocían, no se reconocerían en la calle y que sin embargo en estas situaciones, en estas circunstancias específicas, están tejiendo otro tipo de relaciones. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo, ya como Gabriela Bernal, cómo lo estás llevando y cómo se está llevando a cabo y cómo sientes toda esta lógica? Porque a la vez también es un tema que puede afectar muy hondo, digamos, psicológicamente y que no sé si todos estamos como en esa capacidad de sobrevivir 2, 3 meses en esta dinámica, ¿no? A mí personalmente lo que más me afecta es no estar en el Ecuador, porque obviamente mis papás están allá, mis papás ya están mayores y mi hermana es la única que les está cuidando y la pobre se está sacando la mugre porque ella tiene su hija y su familia y además tiene que ocuparse de mis papás. Entonces, eso me preocupa, me angustia mucho, ¿no? Porque además siento que o sea, viendo cómo ha evolucionado el nivel de contagios, el fracaso del sistema de salud de acá y viendo el del Ecuador, me aterroriza pensar lo que pueda pasar si mis papás se llegan a enfermar. Hay una dimensión, una dinámica de la imaginación que yo personalmente no sé cómo lo vivan los demás, pero para mí es de eso de imaginarme qué pasa en el Ecuador y no estar ahí, eso me tortura bastante, digamos. Pero claro, yo tengo mi hijo acá y por otra parte, para mí el hecho de estar con él es como mi cable a tierra, ¿no? Me obliga a pensar la vida en la perspectiva de esperanza y de poder construir para mi hijo una perspectiva donde no todo esté oscuro y gris, donde no todo sea muerte, porque si no le doy yo ese espacio, pues estamos complicados. Hay días en que lo llevo bien, hay días en que me despierto y digo, el cielo está azul, las montañas son hermosas, todo está perfecto, vamos, Ani, Gabriela, ánimo, ánimo, ánimo. Hay días que no lo vivo nada bien, hay días que digo, me quiero ir, ya me quiero ir, estoy desesperada porque estoy aquí, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? No he encontrado un equilibrio. Honestamente, no he encontrado ningún equilibrio ahí. Lo único que me mantiene con cable a tierra es mi hijo, nada más, pero del resto no. No sé qué va a pasar porque, bueno, yo estoy ya en la fase final de escritura de mi tesis y bueno, eso lo podría hacer tranquilamente en el Ecuador, pero lo que me preocupa un poco es que debería regresar para defender la tesis, para terminar esa parte y tengo muy pocas ganas de regresar. Realmente me estresa mucho pensar que debo regresar al Ecuador, volver acá otra vez me estresa mucho. No sé, bueno, yo siento que estoy en una situación privilegiada en el sentido de que soy estudiante de doctorado, soy profesora en la universidad y tengo unas condiciones muy buenísimas, excelentes para venir acá a Europa. No estoy en el caso de ser una migrante ilegal, sin papeles o alguna cosa así, pero no es mi caso, digamos, ¿no? Mi caso es más en ese sentido. El tema de lo del colegio de mi hijo, claro que me preocupa y no sé realmente qué, no sé qué va a pasar. Hemos tratado de crear situaciones novedosas. Ahora hemos hecho un negocio con mi hijo, entonces le he propuesto que escriba una historia, un relato de cómo él está viviendo toda esta situación y que negociábamos a cambio algunas cosas, ¿no? Un poco para que él escriba en español, para que practique, para que corrige, para que invierta su tiempo también, porque también para él el tema de la soledad está siendo muy complicado, ¿no? Porque no tiene, está en una edad en la que los amigos son todos y no lo puede, no tiene nada, nada de amigos, entonces es muy complejo, ¿no? Ni siquiera sus amigos íntimos están en el Ecuador y ni siquiera están en el mismo uso horario, porque creo que además en el Ecuador que les están atiborrando de trabajos y tareas a los chicos y a las chicas para tratar de no perder rigor académico, pero yo creo que ahorita no tiene mucho sentido porque los adolescentes, los niños, están sufriendo mucho también. O sea, siempre pensamos que los niños, los jóvenes no sufren y realmente lo están sufriendo mucho también. Entonces, me parece que en eso hay que revisar la posición del sistema educativo frente a a las respuestas que se está dando en este momento, ¿no? Creo que
ahora no es el momento de preocuparte de si aprendiste la raíz cuadrada o, no sé, alguna cosa del teorema de Pitágoras, no. Una ojeada a tu realidad. Ñahue Media.